Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy estaré hablando un poco de lo que sería el sistema linfoide, la parte histológica y cuál entonces su importancia justamente, ¿verdad? Para el organismo, ¿verdad? Entonces, es un sistema súper importante justamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se encargan justamente de lo que sería la vigilancia del organismo frente a los diferentes invasores que nos podrían estar afectando. Entonces, en conjunto, este sistema justamente, que el conjunto de tejidos, nos vigila, justamente vigila nuestras superficies corporales y nos provee justamente la defensa que necesitamos justamente, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, entonces vamos a iniciar lo que sería la clase, ¿verdad? Es un material de apoyo, ¿verdad? Para que puedan entonces complementar sus estudios y ya vamos a iniciar entonces lo que sería justamente la parte del sistema linfoide en la parte histológica. Bueno, entonces, es un conjunto justamente de células, tejidos y órganos que vigilan las superficies corporales y los compartimientos de los líquidos internos. Y una vez que ellos encuentran justamente alguna sustancia nociva, ellos reaccionan justamente, ¿verdad? Para darnos esa protección, la defensa que necesitamos. Bueno, esa sustancia nociva justamente se considera como antígeno. O sea que antígeno es cualquier sustancia justamente que puede generar una respuesta inmunitaria justamente a cualquier eh, agente extraño, ¿verdad? Que el cuerpo está reconociendo y por ende, ¿verdad? Considera que es anormal y reacciona frente a esa sustancia, ¿verdad? O sea que esa sustancia nociva se considera entonces como el antígeno. Muy bien. Entonces, volviendo aquí a recalcar que el organismo, ¿verdad? Diariamente está justamente expuesto a lo que sería aquellos microorganismos patógenos que no estarían queriendo causar alguna enfermedad, justamente alguna infección. Entonces, el sistema linfático, ¿verdad? Nos provee esa protección justamente, ¿verdad? Gracias entonces a este conjunto de células que trabajan en conjunto para darnos entonces esa, esa protección justamente que necesitamos. Muy bien. Además, en las células pueden ocurrir cambios celulares, justamente como en el caso de las neoplasias, proliferación celular anormales, justamente. Entonces, en estos casos también el sistema linfoide justamente puede actuarnos, justamente favoreciendo justamente para que no pueda ocurrir estas proliferaciones. Muy bien. El protagonista en cuanto a las células del sistema linfoide van a ser los linfocitos, o sea que el protagonista principal de este sistema van a ser los linfocitos, ¿verdad? Vamos a ir viendo que los linfocitos pueden ser varios tipos, como por ejemplo linfocitos T, linfocitos B, linfocitos natural killer. Entonces, en conjunto, ¿verdad? Estos linfocitos justamente, ¿verdad? Forman aglomerados o incluso de manera aislada, ¿verdad? Y el protagonista entonces lo que sería el sistema linfoide. Entonces acuérdense entonces que la principal célula serían los linfocitos. Bien, además de los linfocitos podemos encontrar otras células como los plasmocitos, que son células que derivan justamente de los linfocitos B. Ellos se encargan de producir justamente los anticuerpos, los monocitos también, ¿verdad? Que son células sanguíneas y todos aquellos que ya estuvimos observando, justamente los neutrófilos, sinófilos, basófilos, macrófagos, una célula considerada como las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos. Ellos se encargan del patrullaje justamente del sistema inmune. Ellos están vigilando constantemente, ¿verdad? El organismo, ¿verdad? Buscando alguna sustancia extraña. Una vez que detectan, reaccionan, reconocen y llevan justamente esa información, o justamente con el antígeno, ¿a quién? A las células inmunitarias, justamente que pueden ser los linfocitos. Por eso ellos se consideran justamente células presentadoras de antígenos. También hay algunos mastocitos que puedo mencionar acá, ¿verdad? Bien, entonces los linfocitos pueden estar formando agrupados de manera aislada o formando lo que sería acúmulos. Aislada quiere decir que ellos están dispersos, que no están agrupados bien juntos justamente, ¿verdad? Están bien dispersas justamente. ¿Dónde podemos encontrar a nivel del tejido conectivo, por ejemplo? ¿Verdad? Ustedes se acuerdan que el tejido conectivo laxo, por ejemplo, había mucha cantidad de células, ¿verdad? Que estaba por debajo justamente del epitelio en una de las ocasiones, justamente, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos encontrar linfocitos de manera aislada, justamente, ¿verdad? Tratando de estar atentos justamente a cualquier reacción, ¿verdad? A cualquier sustancia nociva que podría estar ingresando justamente a los tejidos.
Bueno, y también podemos encontrar linfocitos aislados justamente a nivel del epitelio. Podemos encontrar también linfocitos justamente de manera aislada. Bien, y también los linfocitos pueden estar en forma acumulada, justamente, ¿verdad? Formando lo que se conoce el, el tejido linfóide. Muy bien. Entonces aquí podemos citar justamente los acúmulos de linfocitos que van a formar entonces el tejido linfóide propiamente dicha, que van a ser de dos tipos justamente, el tejido linfóide tipo difuso y el tipo nodular. Entonces vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre los dos. Muy bien. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos observar un epitelio, justamente un epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes, justamente, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Entre las células epiteliales podemos citar algunas células, por ejemplo, aquí los linfocitos son linfocitos intraepiteliales, justamente, ¿verdad? Que están dentro del epitelio. Entonces son de manera aislada, justamente, ¿verdad? Bien, aquí, por ejemplo, también linfocitos que están dentro del epitelio. Miren acá, células bien pequeñas, bien basófilas, ¿verdad? Era una de sus características. Y aquí tenemos a nivel del tejido conectivo, ¿ok? Podemos citar también entonces a los linfocitos aquí, como de manera aislada. Bien, y después tenemos al tejido linfoide. Tejido linfoide considera en acúmulos, perdón, ¿verdad? En acúmulos que pueden ser de dos tipos, dijimos, el de manera difusa y el de manera nodular. Muy bien, si ustedes miran esta imagen, da para observar justamente la coloración bien basófila, bien azulada justamente, ¿verdad? Como unos puntillados, si ustedes pueden observar todas estas regiones, ¿verdad? Entonces, todas estas serían células justamente, ¿verdad? Principalmente linfocitos. Entonces, ellos forman este acúmulo de células formando este tejido linfoide. Muy bien. Entonces, en esta imagen podemos citar entonces el acúmulo, el empaquetamiento justamente de las células, en este caso los linfocitos principalmente, formando este tejido linfoide justamente. Puede ser difuso o nodular. Bien, entonces comparen esto que es el, el tejido linfoide en acúmulos y de manera aislada justamente, ¿verdad? Donde los linfocitos están de manera dispersa. Miren acá, esto está separado de estas células, de estas células. No están formando un aglomerado, sino más bien están bien aisladitos. Ahora, aquí justamente ellos están formando un empaquetado. Ellos se están agrupando, formando este tejido linfoide justamente en acúmulos. Y citamos aquí dos tipos de tejido linfoide, ¿verdad? El difuso y nodular. ¿Cuál es la diferencia? De manera difusa quiere decir que los linfocitos están uno, ¿verdad? Con otros, pero ellos no están formando estructuras nodulares. Por ejemplo, si ustedes observan esta región, por ejemplo, ¿verdad? Podemos observar solamente linfocitos, ¿verdad? Acumuladas, pero ellos no están formando estructuras nodulares. Están de manera bien difusa, justamente, ¿verdad? Esparcidas. Muy bien. Entonces, en estas regiones, ¿ok? Y el tipo nodular se denomina así porque los linfocitos forman acúmulos, estructuras nodulares. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ellos están formando estructuras bien nodulares, como unas estructuras bien circulares, redondeadas, justamente aquí también. Si ustedes también se fijan, esta región justamente bien más oscura, formando estructuras nodulares. Y estas regiones también, ¿verdad? Donde los linfocitos están formando estructuras nodulares. Entonces aquí podemos observar dos tipos de tejido linfoide en acúmulo, ¿verdad? El difuso de estas regiones y el tipo nodular o también considerado como el tipo folicular. Muy bien. A su vez, el tejido linfoide, el nodular, ¿verdad? Ustedes saben, ya hablamos también que podría ser de tipo primario y secundario. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, ¿verdad? El primario son aquellos aglomerados linfocitos, ¿verdad? Donde hay linfocitos inactivos. Miren acá, ¿verdad? Es la parte bien oscura. Si ustedes comparan el tejido que está alrededor de esta parte, esta región bien oscura, ¿verdad? Bien oscura, solo estamos observando una sola coloración bien oscura y se ve justamente el límite, justamente, ¿verdad? De esta estructura nodular. A partir de esta región, toda esta región entonces conforma lo que sería el tejido linfoide nodular. Es primario, ¿por qué? Porque solamente estamos observando una coloración bien basófila, ¿verdad? Bien oscura. Comparen ahora esta imagen, por ejemplo, ¿verdad? ¿Están formando estructuras nodulares? Sí, es también entonces un tejido linfoide nodular. Pero a diferencia de lo que sería aquí justamente, esta región, aquí podemos citar que en esta región, en la parte central, podemos observar una región más pálida, más blanquecina justamente. ¿Por qué? Porque aquí el linfocitos están en proliferación activa. Están reaccionando frente a un antígeno, ¿verdad? Entonces,
Aquí podemos citar, podemos observar entonces esta región más pálida. Este es entonces la parte del tejido linfoide nodular de tipo secundario, que tiene dos regiones. Esta región más pálida sería el centro germinativo, esta región más pálida, y está rodeado justamente por un casquete, esta región más oscura que lo está rodeando justamente al centro germinativo. Entonces, comparen esto con esto, tejido linfoide primario aquí y aquí tenemos el secundario. El secundario entonces, esta región bien que tiene dos partes justamente, ¿verdad? El centro germinativo rodeado por el casquete. Bien. Aquí también tenemos un nódulo linfoide tipo secundario, centro germinativo, rodeado justamente por el casquete. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos tipos de tejido linfoide. Muy bien. Entonces, aquí podemos observar la imagen que nos está mostrando justamente el tejido linfoide tipo nodular. Podemos observar entonces, aquí podemos observar el secundario, secundario, secundario. Y aquí es justamente lo que le estaba mostrando que era el primario, ¿verdad? Mostrando otra vez aquí que era solamente una sola coloración justamente, ¿verdad? Bien oscura. Entonces sería la diferencia entre el primario y el secundario en cuanto al tejido linfoide tipo nodular. Bien, aquí está mostrando entonces lo que serían las partes justamente, ¿verdad? Del folículo primario y secundario, que tiene entonces el centro germinativo y la zona de manto también considerada, o sea que el casquete, ¿verdad? Que es parte entonces del tejido linfoide secundario. Y el límite, justamente el nódulo, se considera como la zona de manto, que es la coloración amarilla que está mostrando este esquema, ¿verdad? Sería la zona de manto, que sería nada más el límite justamente de este nódulo. Este sería el centro germinativo, que está en color azul, y esta parte, ¿verdad?, más blanquecina sería el casquete o capa sechi, como ustedes lo pueden entonces usar como referencia justamente para acordarse. Aquí también este es un primario justamente ¿por qué? Porque aquí no observamos centros germinativos, solamente, ¿verdad?, en la zona de manto, que es el límite, y aquí va a haber aglomerado linfocitos nada más, ¿verdad?, que están de manera inactiva. Bien, los granos linfoides pueden ser de tipo primario y secundario. Los primarios, ¿verdad?, cumplen la función importante de madurar a los linfocitos, de educar a los linfocitos, ¿verdad?, para que ellos puedan ser capaces entonces de estar listos, ¿verdad?, para poder generar una respuesta inmunológica. Tenemos dos, la médula ósea y el timo. Acuérdense entonces de los dos tipos de órganos linfoide tipo primario, ¿ok? Médula ósea y el timo. El timo entonces es un órgano linfoide primario que va a servir para la maduración de los linfocitos de tipo T. T de timo, ¿ok? Y la médula ósea es un tipo de órgano linfoide primario que sirve para la maduración de los linfocitos B. Los linfocitos B de Brasil, ¿ok? Muy bien. Y los órganos linfoides secundarios tenemos los ganglios linfáticos, el bazo y también los órganos linfoides, el tejido linfoide verá asociado a las mucosas. ¿Okay? Todos aquellos entonces tejidos linfoides que están asociados a las estructuras mucosas, que podemos citar aquí justamente las amígdalas, las placas de Peyer que se encuentran a nivel del intestino delgado, justamente ¿verdad?, formando acúmulos de tejido linfoide también en esa estructura de la parte digestiva. También a nivel del apéndice también podemos observar a nivel del intestino grueso también, ¿verdad? Entonces, estos son tejidos linfoides asociados a las mucosas, ¿ok? Aquí podemos citar también el GAL y el VAL. El GAL nada más significa el tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal y el VAL el tejido linfoide asociado a los bronquios, ¿ok? Entonces son partes justamente. Por ejemplo, la amígdala es un tejido linfoide asociado ¿a quién? Al tracto gastrointestinal, al igual que la placa de Peyer. Bien, mientras el tejido linfoide que está asociado a los bronquios a nivel pulmonar está entonces siendo considerado como el VAL. Nada más entonces por sus siglas que ustedes pueden ir leyendo en sus libros. Bien, la respuesta inmunitaria puede ser entonces dos tipos, la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. La adaptativa, su otro nombre también es considerada justamente la adquirida o específica, también la inmunidad adaptativa, adquirida o específica. Y la inmunidad innata, su otro nombre, inmunidad congénita o inmunidad inespecífica. ¿Ok? Bien, la inmunidad innata sería la primera defensa justamente del organismo frente a cualquier sustancia justamente que nos estaría queriendo causar daño. Por ejemplo, la piel como una barrera física. Nacemos ya justamente con esa protección, justamente por eso es innato. Es inespecífica, ¿por qué? Porque la piel, por ejemplo, nos puede proteger de cualquier agente justamente, no solamente de uno. Por ejemplo, nos protege las bacterias, los virus, los parásitos, las radiaciones, todo eso entonces nos genera justamente esa protección de la piel. Por eso es inespecífico, ¿ok? No es específico contra cualquier sustancia, sino más bien nos protege cualquier sustancia extraña que nos estaría causando daño. También podemos citar acá las células, por ejemplo, fagocíticas, como por ejemplo los macrófagos, los neutrófilos, son parte también de la inmunidad innata. El ácido clorhídrico, justamente el estómago, que todo eso entonces son componentes
inespecífico de la inmunidad. Ahora, la inmunidad adaptativa es una inmunidad que se adapta justamente, ¿verdad? Y es de manera específica. ¿Por qué? Porque nos protege, nos provee una inmunidad bien específica justamente, ¿verdad? Por ejemplo, contra un virus específico o contra una bacteria específica, ¿verdad? Bien, que puede ser dos tipos, el natural y el artificial. El natural a su vez puede ser de tipo pasiva y el de tipo activa. Tipo pasiva son todas aquellas justamente, ¿verdad? Em, donde podemos citar acá el maternal, que se refiere, por ejemplo, ¿verdad? A los anticuerpos que la mamá produce, ¿verdad? Por eso es natural. Entonces, específico adaptativa, ¿por qué? Porque la mamá produce esos anticuerpos específicamente contra un antígeno y produce de manera natural y ellos pasan, ¿verdad? De manera pasiva justamente, en este caso, ¿verdad? Al feto, que puede ser, por ejemplo, vía placentaria durante el embarazo, ¿verdad? Donde el bebé va a recibir justamente los anticuerpos provenientes de la mamá justamente a través de la placenta. Por eso es pasivo, justamente porque el bebé no produce, sino más bien recibe de manera pasiva justamente los anticuerpos provenientes de la mamá, que ellos produjeron de manera natural, ¿ok? Y la natural activa son aquellos justamente que nos provee alguna infección, por ejemplo, uno se enferma contra un virus, por ejemplo, justamente. Entonces, de manera natural, el cuerpo reacciona justamente, ¿verdad? Entonces, de manera natural, uno reacciona frente a ese antígeno y el sistema inmune genera una protección, ¿verdad? Una memoria inmunológica y nos provee entonces una inmunidad adaptativa justamente de manera natural, activa después justamente de la curación, ¿ok? Por eso es activa. Entonces, una enfermedad, después de una enfermedad, uno adquiere justamente una inmunidad adaptativa de manera natural de tipo activa, ¿ok? Mientras la inmunidad adaptativa artificial, como su nombre menciona, justamente, ¿verdad? Uno entonces está en contacto justamente de manera artificial justamente a los anticuerpos o a los antígenos, ¿ok? Bien, entonces, la artificial puede ser de tipo pasivo o de tipo activa. De tipo pasiva se refiere a aquellos, por ejemplo, donde se produce anticuerpos de manera artificial. Por ejemplo, la sueroterapia justamente, ¿verdad? Por ejemplo, el tétanos, que es un ejemplo justamente, ¿verdad? Donde se produce anticuerpos de manera artificial justamente, ¿verdad? Se tiene esos anticuerpos y cuando ocurre un accidente, justamente aquellas personas que no están bien inmunizadas, justamente, ¿verdad? Se hace una transferencia, se hace una medicación para transferir esos anticuerpos ¿a quién? A la persona que está afectada, justamente ¿por qué? Porque esa persona no está produciendo, entonces se me están transfiriendo anticuerpos ya producidos de manera artificial, de manera pasiva a la persona, ¿ok? Y la activa, la artificial activa se refiere entonces uno está en contacto con el antígeno de manera artificial. Por ejemplo, en el caso de las vacunas justamente, ¿verdad? Entonces, las vacunas nos proveen, entonces, uno está en contacto con el antígeno, uno se inyecta justamente antígenos de un virus, de una bacteria justamente, ¿verdad? Que son partes de ese microorganismo que son antigénicos, entonces el cuerpo lo reconoce, reacciona y genera entonces una respuesta inmunológica para generar posteriormente una protección. Por eso de manera artificial, de manera activa, porque el cuerpo reacciona justamente de manera activa para generar una inmunidad. Ahora, la pasiva, porque el cuerpo no produce, ¿verdad? Sino más bien recibe de manera pasiva anticuerpos ya hechos, por eso es artificial, no es que el cuerpo produce, sino más bien eh, recibe de manera pasiva, ¿ok? Bien, entonces esto entonces también tiene que enfocar muy bien justamente a la hora de estudiar. Bueno, entonces aquí ya podemos observar inmunidad congénita también la primera línea de defensa, fenómenos más generales son específicos, barreras físicas, químicas, sustancias efectoras, fagocitos y los linfocitos natural killer también nos provee entonces una inmunidad congénita también. Y la inmunidad adquirida específica me da medida por los linfocitos y los anticuerpos, ¿ok? Y acuérdense entonces que ellos de manera específica, ¿verdad? Y poseen memoria inmunológica. La memoria inmunológica se refiere, ¿verdad? Justamente que la inmunidad una vez que reacciona frente a un antígeno, después de un tiempo vuelve a estar en contacto, entonces la inmunidad ya se acuerda justamente, ya se acuerda que ya estuvo en contacto con el mismo antígeno, entonces la respuesta siempre va a ser mucho más rápida justamente por ese motivo, ¿verdad? Porque la primera reacción
justamente que el cuerpo todavía no le conocía, ¿verdad? Siempre la inmunidad siempre va a ser mucho más lenta. Después pasa y después de un tiempo, por ejemplo, después de un periodo de un año, justamente la persona vuelve a estar otra vez en contacto con el mismo antígeno, pero aquí la inmunidad ya lo reconoce justamente. ¿Por qué? Porque ya estuvo en contacto con el mismo antígeno años atrás. Entonces, de esa manera, la inmunidad genera una memoria justamente para reaccionar mucho más rápido frente al mismo antígeno al cual estuvo expuesto anteriormente, ¿verdad? Eso quiere decir entonces memoria inmunológica. Entonces, la inmunidad adquirida puede ser de tipo celular, que esta inmunidad mediada por células, específicamente, ¿verdad? Por los linfocitos, ¿verdad? Linfocitos T, ¿verdad? Y que nos va a proveer entonces inmunidad celular, ¿verdad? Entonces, ellos atacan directamente virus, o sea que es virus, bacterias, justamente, aquellas células que están infectadas justamente por estos microorganismos o aquellas células, ¿verdad? Que están cancerosas, ¿verdad? Entonces, de manera específica, ellos entonces reaccionan frente a este tipo de sustancias. Ahora, la inmunidad inmunológica son inmunidad que está generada por anticuerpos, ¿verdad? Por anticuerpos. ¿Okay? Entonces, aquellos inmunidad justamente, ¿verdad? Que nos provee los anticuerpos se considera como inmunidad de tipo humoral. Bien, entonces el antígeno es cualquier sustancia capaz de generar una respuesta inmunológica, ¿ok? Que puede ser cualquier sustancia extraña, toxina, microorganismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, los anticuerpos entonces son fracciones proteicas justamente, ¿verdad? Ellos también son considerados inmunoglobulinas producidas por las células plasmáticas. Las células plasmáticas entonces son células que derivan de quién? De los linfocitos B, ¿ok? Hay 5 tipos de anticuerpos, ¿verdad? De 1 al 5, el IgA, el IgB, el IgE, el IgD. También tenemos el IgM y también el IgG, ¿verdad? Bien, las células del sistema inmunológico, en relación entonces, la principal dijimos que eran los linfocitos. Los linfocitos pueden ser linfocitos T, linfocitos B y linfocitos natural killer, ¿ok? Entre los linfocitos T podemos citar otra vez el CD4 y el CD8 de acuerdo justamente, ¿verdad? A su característica, pero entonces enfoquen nada más, ¿verdad? Que hay el tipo T y el tipo B justamente y el natural killer. Bien, las células plasmáticas también, las células presentadoras de antígenos dendríticas, algunos leucocitos, algunos mastocitos, entonces que son algunas células también entonces del sistema inmunológico. Pero volviendo a recalcar que las principales son los linfocitos. Bien, aquí podemos citar en relación a los órganos linfoides, podemos observar este tejido. Miren acá un corte transversal, en este caso un apéndice justamente un tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. La luz, aquí estaría el epitelio. Y miren acá, está aglomerado justamente de linfocitos que van a formar el tejido linfoide, justamente aquí, ¿verdad? Miren acá, entonces toda esta región corresponde entonces al tejido linfoide asociado justamente al tracto gastrointestinal. Bien, entonces aquí podemos observar tejido linfoide, ¿verdad? Nodulares y también tejido linfoide de manera difusa. Aquí estamos observando estructuras nodulares y esta región la observamos de manera difusa, ¿ok? Entonces este también es un tejido linfoide. En esta imagen podemos citar también a nivel intestinal, mucosa, el epitelio, la lámina propia y toda esta región, ¿verdad? Se ve mucho más oscuro, sería el tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. Todas estas regiones. Muy bien, entonces, aquí también, aquí en la imagen de arriba, si ustedes se fijan, comparen esta región, ¿verdad? Donde se observa la parte más pálida con esta región bien oscurita, ¿verdad? Este sería entonces el tejido linfoide también asociado a las mucosas. Bien, la amígdala palatina es también un tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal o asociado a las mucosas. Podemos observar una imagen de larga distancia, ¿verdad? El tejido linfoide, cómo se organizan justamente de manera difusa y también formando estructuras nodulares, ¿verdad? Bien, y una de las características importantes de lo que es la amígdala palatina es la invaginación de lo que sería la mucosa, ¿verdad? Que forman estas estructuras que se invaginan, que se conoce como criptas amigdalinas. Todas estas regiones, ¿verdad? Que se observan como unas estructuras bien blanquecinas. Bien, entonces sería un parámetro también para poder reconocer a la amígdala a la histología. Aquí, por ejemplo,
una imagen histológica. Vamos a retroceder otra vez, ¿verdad? Para mostrarle esta imagen que es la misma. Esta sería una amígdala palatina, justamente, si ustedes se fijan acá. Este sería el epitelio, ¿verdad? En este caso, como la amígdala se encuentra en la cavidad oral, está tapizado por un epitelio plano, estratificado sin queratina o no queratinizado. Entonces, toda esta región sería el epitelio. Entonces, el primer parámetro, ¿verdad? Para reconocer justamente a la amígdala sería la presencia del epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Entonces, observen siempre justamente su epitelio. Y también la invaginación, justamente, estas regiones que son entonces las criptas amigdalinas. Entonces, serían los dos parámetros, ¿verdad? Bastante importantes en lo que sería la amígdala palatina, todas estas regiones. Y también ellos carecen de lo que sería una cápsula de tejido conectivo. Entonces, este tejido linfoide difuso y nodular, todas estas regiones, aquí estaría el epitelio, plano, estratificado, no queratinizado, y este sería las criptas amigdalinas. Entonces, diagnóstico de órgano o tejido sería entonces amígdala palatina. Muy bien. Entonces sería la misma imagen, podemos observar acá en color rojo, está mostrando qué cosa, el tejido linfoide. Tejido linfoide. Bien, que puede ser difuso y puede ser en formas nodulares. Y aquí en color amarillo está mostrando qué cosa, el epitelio con las criptas amigdalinas. Todas estas regiones bien blanquecinas serían entonces las criptas amigdalinas. Todas estas regiones bien blanquecinas. Y aquí estaría entonces el epitelio plano estratificado, no queratinizado. Bien, entonces acuérdense entonces de la amígdala palatina, que está formado por el epitelio plano estratificado no queratinizado y por las criptas amigdalinas. Y también sería entonces el parámetro para poder reconocer y diferenciar los otros órganos linfoides. El timo hablamos, ¿verdad? Que era un tipo de órgano linfoide tipo primario porque ellos sirven para la maduración de los linfocitos T. Ellos se encuentran justamente en la cavidad torácica, detrás del esternón, aproximadamente pesa 50 gramos. Y en la infancia este tejido, este órgano está bien desarrollado justamente, que va involucionando a medida justamente que uno va teniendo más edad, ¿verdad? O sea que la edad adulta, ¿verdad? Está involucionado. Bien, histológicamente tenemos dos lóbulos donde está tapizado, o sea que está cubierto por una cápsula de tejido conectivo, que es el timo, ¿verdad? Y esta cápsula de tejido conectivo, miren acá en color celeste, está mostrando la imagen esquemática, sería la cápsula de tejido conectivo que rodea todo el órgano por fuera, y esta cápsula está emitiendo algunas estructuras, ¿verdad? Por dentro del parénquima del órgano, justamente, que son, ¿qué cosa? Trabéculas de tejido conectivo, miren acá. Aquí tenemos cápsula y esta cápsula está emitiendo esta estructura que son las trabéculas, que dividen justamente a quién, al órgano justamente en lóbulos, y a su vez ellos van a ser divididos en lobulillos finalmente. Bueno, entonces aquí tenemos cápsula de tejido conectivo, se adentra dentro del parénquima trabécula de tejido conectivo que divide al órgano entonces en lóbulos y finalmente en lobulillos. Cada lobulillo del timo va a tener una corteza y una médula. ¿Okay? Aquí estas regiones bien blanquecinas serían la médula, perdón. Las regiones que están en color, aquí en color rosada, claro, sería qué cosa, la corteza. Bien, entonces aquí una imagen histológica, si ustedes pueden ver, a la derecha sería la cápsula de tejido conectivo, ¿verdad? Entonces esta cápsula genera justamente trabéculas, miren acá, estas regiones bien blanquecinas. Todo esto sería entonces tejido conectivo también, que son parte de lo que serían las trabéculas. Entonces este tejido conectivo divide aquí al órgano en lóbulos y a su vez esta trabécula entonces vuelve a emitir otro tipo de tejido conectivo para generar lobulillos. Entonces el órgano se divide en lóbulos y lobulillos gracias a las trabéculas de tejido conectivo. ¿Ok? Entonces lobulillo, cada lobulillo, miren acá un lobulillo, otro lobulillo tímico, lobulillo, cada lobulillo está formado por una región bien pálida, más blanquecina que corresponde a la médula, y la región más oscura, ¿verdad? Que lo está rodeando, que sería la corteza, ¿ok? Entonces aquí no confundan con nódulos linfoides, porque no son nódulos linfoides aquí, sino más bien son la corteza y la médula. La médula sería la región más clara y la más oscura sería la corteza. Bien, entonces, ¿cómo vamos a reconocer al órgano del timo, a la histología? Ahora si se les presenta una imagen de esta manera. Entonces, acuérdense entonces que hay un órgano encapsulado que presenta una cápsula de tejido conectivo, la amígdala no tiene. Y otro, el parámetro sería la presencia de quién? De las trabéculas, ¿verdad? Que el tejido conectivo que lo está
organizando lóbulos y lobulillos, ¿ok? Esta estructura justamente que son una característica bien importante justamente de lo que sería el timo. Bien, entonces otra imagen, podemos observar aquí cápsula de tejido conectivo. Aquí podemos observar esta región bien blanquecina que son las trabéculas que divide justamente al timo en lóbulos, un lóbulo tímico, otro lóbulo tímico, y a su vez este se divide en lobulillos. Miren acá un lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo. Cada lobulillo dijimos que está formado por una médula, que es la región más clara, y la corteza, que es la región más oscura. Bien, entonces la imagen podemos citar, entonces podemos observar esta coloración amarilla que nos están mostrando aquí, sería la médula, ¿verdad? Todo esto es médula. Y lo que lo está rodeando la región más oscura sería la corteza. Este sería entonces un ejemplo de lo que sería el timo del niño, porque dijimos que está bien desarrollado durante la infancia, mientras ellos involucionan, ellos están invadidos por tejido adiposo, ¿verdad? En la adultez. Aquí, por ejemplo, otra vez, ¿verdad? En color rojo está mostrando qué cosa es la corteza. Bien. Entonces, en relación a la organización, ¿verdad?, del parénquima, podemos citar que es un estroma bien laxo, que está compuesta por células reticuloepiteliales, linfocitos, ¿verdad?, que en estos casos se denominan también timocitos, macrófagos y también algunas células dendríticas, pero la principal van a ser los linfocitos. Bien, entonces, en este esquema podemos observar cápsula de tejido conectivo que emite trabéculas que divide entonces al órgano en lóbulos y lobulillos. Bien, estas células bien pequeñas que pueden observar acá, ¿verdad? Que son bien abundantes, serían los linfocitos del timo. Y aquí podemos observar también, ¿verdad? A los macrófagos y a las células justamente, ¿verdad? Células epitelio reticulares, ¿verdad? Células epitelio reticulares que están también entonces en el parénquima del timo. Bien, y algunas células dendríticas que son presentadoras de antígeno. Bien, entonces de esta manera, ¿verdad? Se organiza entonces el timo. El parénquima tímico contiene entonces linfocitos T en desarrollo, ¿ok? Entonces los linfocitos T, una vez que se producen en la médula ósea, ¿verdad? Ellos se encuentran, después pasan al timo, ¿verdad? Ellos están en desarrollo, todavía no son capaces de reaccionar frente a un antígeno. Una vez que se gradúan, vamos a decirlo justamente, una vez que se educan todo en el timo, ellos ya son capaces, ya están todos maduros justamente para generar una respuesta inmunológica. Bien, por eso es linfocitos T de timo. Bueno, y las células reticulares son abundantes citoplasma eosinófilo, un gran núcleo ovalado claro con uno o dos nucleolos justamente, ¿verdad? Entonces son células bien eosinófilas, ¿verdad? Que se diferencia justamente de los linfocitos porque los linfocitos son bien basófilos, que vamos a ir viendo en las imágenes. Hay 6 tipos de células epitelio reticulares que podemos citar acá justamente, de 1 al 6 que tienen que saber justamente, ¿verdad? Y cuál es su importancia. Bien, entonces aquí en esta imagen podemos citar qué cosa, los linfocitos. Bien, todas estas células bien pequeñas, ¿verdad? Con un núcleo bien basófilo. Todo esto corresponde a los linfocitos. Y aquí entre ellos podemos observar, ¿verdad? Algunas células con citoplasma justamente más eosinófilo que podrían ser las células epitelio reticulares. ¿Ok? Bien, entonces, primeramente hablando de lo que sería la corteza, dijimos que cada lóbulo del timo está formado por una corteza y una médula. La corteza está formada por linfocitos y también por las células epitelio reticulares principalmente. Las células epitelio reticulares son de 1 al 6. Las 3 primeras, que son la tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, se encuentran en la corteza. Y el tipo 4, el tipo 5 y el tipo 6 se encuentran en la médula. Bien, en relación al tipo 1, quiero que se acuerden justamente, porque ellos están en la parte más periférica de la corteza, justamente, rodeando los vasos sanguíneos y ellos forman de lo que sería la barrera hematotímica. Entonces, acuérdense entonces, gente, de lo que sería entonces la célula epitelio reticular de tipo 1, que ellos son partícipes, son parte de lo que sería la barrera hematotímica. Bien, entonces ellos forman uniones oclusivas entre ellos justamente, ¿verdad? Alrededor de los vasos sanguíneos, ¿ok? Las tipo 2 están más adentrados ya dentro de la corteza, forman desmosomas entre ellos. La tipo 3 está entre el límite entre la corteza y la médula, también forma uniones tipo oclusivas. Y aquí justamente también podemos observar los macrófagos, ¿verdad? Los macrófagos son células fagocíticas. Entonces su función sería aquí justamente la fagocitosis, aquellos linfocitos que no cumplen la exigencia durante la educación tímica. Entonces, como el timo, su función, dijimos, la maduración, los linfocitos T que vienen de la médula ósea, entran en la universidad justamente, ¿verdad? Comparándolo así.
Ellos se educan para reconocer un antígeno propio de lo no propio, justamente aquellos que no son capaces de cumplir las exigencias justamente del timo durante la educación tienen que morir, ¿verdad? Entonces, son fagocitados justamente por los macrófagos. Entonces, el 98% de los linfocitos que llegan entonces a la corteza mueren y son eliminados por los macrófagos. O sea que son difíciles de reconocer con H y E. Bueno, entonces, acuérdense entonces que la mayoría entonces mueren, ¿verdad? En relación a los linfocitos. Por eso que podemos observar aquí justamente que en la región la médula, la, la región es mucho más pálida. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de linfocitos en relación a la corteza. Porque en la corteza dijimos que hay más cantidad de linfocitos que están madurando y solamente aquellos que pasan la prueba llegan a la médula, ¿verdad? Entonces, por eso que aquí podemos observar un poco más clara justamente la médula en relación a la corteza del timo. Bien, en relación al tipo 4, ya estamos observando entonces la región de la médula ya está entre el límite entre la corteza y la médula, forman también uniones oclusivas. La tipo 5 están también en la médula y otra de las células epitelio-reticulares que son importantes, quiero entonces que se acuerden, son el tipo 6, que ellos forman un aglomerado de células formando lo que se conoce el corpúsculo de Hassall o el corpúsculo tímico. Bien, entonces, una de las características importantes entonces también del timo a la histología es reconociendo justamente el corpúsculo de Hassall justamente, ¿verdad? Bien, entonces los corpúsculos de Hassall están formados ¿por qué? Por las células epitelio reticulares tipo 6, tipo 6. El tipo 1 dijimos que formaba parte de lo que sería la barrera hematotímica. Bien, aquí podemos observar entonces en esta imagen del timo, miren acá estas estructuras bien ovaladas, una estructura bien eosinófila, sería entonces el cúmulo de epitelio reticular tipo 6 formando esta estructura del corpúsculo de Hassall que se encuentra entonces en la médula del timo. Otra imagen, todas estas serían linfocitos y miren acá esta estructura bien eosinófila, ¿verdad? No sé cómo ustedes lo pueden comparar, pero sería esta estructura bien eosinófila justamente que miren acá, estos serían los núcleos de la célula epitelio reticular de tipo 6 que van a formar entonces el corpúsculo de Hassall o el corpúsculo tímico. Muy bien. Entonces, esto solamente se encuentra en el timo, específicamente en la médula. O sea que una imagen de gran aumento, si ustedes observan, corpúsculo de Hassall, es timo, y estamos en la médula del timo, ¿ok? Entonces, para poder reconocer también al órgano, es una imagen de cerca. Entonces, al tipo 6 sí da para reconocer gracias a la presencia del corpúsculo de Hassall. Aquí otra vez, justamente, el corpúsculo de Hassall, ¿verdad? Podemos observar entonces la médula. Miren acá, estructuras bien ovaladas, bien eosinófilas, ¿verdad? Incluso ellos pueden presentar gránulos de querato y alina. Ok, aquí de nuevo, miren acá, estructuras bien ovaladas, una imagen bien de cerca, bien eosinófilas, justamente aglomerados, acúmulos de células epitelio reticular del tipo 6, ¿verdad? Miren acá, todos estos son entonces el corpúsculo de Hassall. Corpúsculo de Hassall, esta estructura, ¿verdad? Si ustedes miran bien, parece un Pikachu. Entonces, si ustedes comparan, ¿verdad? Dice también su imaginación, ¿verdad? Entonces, sería entonces un corpúsculo de Hassall, corpúsculo tímico. Entonces, diagnóstico de órgano sería timo, en este caso, timo del niño justamente, ¿verdad? Entonces, una imagen de cerca, si ustedes ven, corpúsculo de Hassall es timo y no hay otro órgano, ¿verdad? Que tenga estas estructuras. Estamos entonces formados por el epitelio reticular de tipo 6. Y aquí podemos observar la barrera hematotímica, que es una barrera que sirve entonces para proteger a los linfocitos en desarrollo de los antígenos que podrían estar circulando por la sangre. Esa sería su función. Imagínense entonces que estos linfocitos que se encuentran aquí justamente no son capaces todavía de reaccionar frente al antígeno porque están madurando todavía. Entonces ellos tienen que estar protegidos de cualquier antígeno que podría estar circulando por la sangre todavía. ¿Verdad? Todavía no están capacitados todavía. Bien, está formado desde la luz del vaso hasta la parte más periférica por el endotelio que tapiza justamente el vaso sanguíneo aquí con sus uniones oclusivas apoyadas sobre su lámina basal que está en color en color rosada, aquí bien eosinófila. Algunos pericitos también podemos citar acá, ¿verdad? Que podría estar rodeando los capilares también. Bien, el tejido conectivo perivascular, que son estas estructuras, ¿verdad? Que pueden llegar a presentar algunos macrófagos, que son estas células. Y otra de las células, ¿verdad? Que forma parte serían las células epitelio reticular del tipo
1. El tipo 1 entonces con su lámina basal entonces forma también parte de lo que sería la barrera hematotímica. Entonces acuérdense gente entonces cuáles son los componentes de la barrera hematotímica. Bien, aquí en esta imagen podemos observar la comparación de un timo del niño que está a la izquierda justamente con el parénquima bien desarrollado, la médula con su corteza y el parénquima está dividido en lóbulos y lobulillos justamente gracias al tejido conectivo. Mientras la imagen a la derecha, todo prácticamente ocupado por tejido adiposo, está bien involucionado este tejido, ¿verdad? Entonces sería un timo del adulto. Entonces, para reconocer, este sería timo del adulto, parénquima invadido por tejido adiposo, está involucionado y aquí sería el timo del niño. Otro órgano linfóide que podemos citar acá sería el ganglio linfático, que es un órgano linfóide de tipo secundario. Son aplanados en forma de riñón o de 1 milímetro a unos centímetros de diámetro, ¿verdad? Están justamente a lo largo de los vasos linfáticos, ¿ok? Entonces los vasos linfáticos van y en su camino se encuentran estos órganos bien pequeñitos, ¿verdad? Que forman entonces los órganos linfóides, ¿ok? Son parte entonces de los órganos linfóides. La función del ganglio linfático era el filtraje de la linfa que pasa por ellos, o sea que la linfa entonces viene por los vasos linfáticos, atraviesan los ganglios linfáticos para ser filtrados, ¿ok? Bien, otro órgano linfóide entonces que va a presentar cápsula sería el ganglio linfático. Miren acá, cápsula de tejido conectivo. Todo esto sería cápsula de tejido conectivo. Te va a tener también una corteza y una médula, que es donde podemos citar aquí, ¿ok? Otro ganglio linfático, corteza, tejido conectivo, cápsula de tejido conectivo, corteza, ¿verdad? Y la médula. La corteza del ganglio linfático, entonces, toda esta región sería la corteza, ¿verdad? Toda esta región sería la corteza. Bien, solamente que la corteza del ganglio linfático tiene dos subdivisiones o dos regiones, ¿verdad? Una corteza que es la parte más superficial, que se conoce como corteza superficial, que sería todas estas regiones, ¿verdad? Está por debajo sería la cápsula, y la corteza más profunda, que considera entonces la corteza profunda, que es esta región un poco más por dentro, o también conocido como la paracorteza. Toda esta región sería entonces la corteza profunda, o también denominada paracorteza del ganglio linfático. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, verdad? Que en la corteza superficial podemos observar estas estructuras que son los nódulos linfoides. Miren acá, nódulos linfoides tipo secundario, en este caso con su centro germinativo y su casquete. Centro germinativo, casquete, nódulo linfoide secundario en este caso. Entonces, si ustedes ven, en el ganglio linfático, nódulo linfoide corresponde a la corteza superficial. Mientras la corteza profunda, entonces, solamente observamos tejido linfoide difuso. Miren acá no hay nódulos linfoides, solamente tejido linfoide, ¿verdad? Difusos, que podemos citar acá entonces la corteza profunda. Sería la diferencia, ¿verdad? Bien, entonces en la corteza superficial hay nódulos linfoides y también podemos citar difuso, ¿verdad? Miren acá, toda esta región sería tejido linfoide difuso también, pero hay presencia de nódulos linfoides. Los dos puede haber entonces en la corteza superficial. Mientras en el profundo solamente hay tejido linfoide difuso, no hay nódulos linfoides aquí. Bien, los linfocitos T están más aglomerados en lo que sería el tejido linfoide difuso, mientras los linfocitos B, ¿verdad?, están más concentrados en la región de los nódulos linfoides. En esta región entonces son regiones de lo que serían los linfocitos B. Entonces, la cápsula de tejido conectivo. Una imagen a la derecha tendrá nódulos linfoides, corteza superficial, y esta sería la cápsula de tejido conectivo. Bien, y la médula están formados por tejido linfoide que van a formar condensaciones celulares que se conocen como cordones medulares, que están separados justamente por unos espacios por el cual va a circular justamente la linfa, que se conoce como los senos linfoides linfáticos medulares, ¿verdad? O simplemente senos medulares del ganglio linfático. Entonces, por este espacio van a ir circulando justamente lo que se conoce la linfa, que va a ser filtrado justamente, ¿verdad? Bueno, y los cordones van a estar entonces ramificados y van a tener células del tejido linfoide, como por ejemplo linfocitos, principalmente plasmocitos y también algunos macrófagos. Aquí, miren acá, cápsula, tejido conectivo, corteza, toda esta región más oscura, y esta sería toda esta región bien, sería la médula. Miren acá, estas regiones bien blancas, ¿verdad? Estas zonas, espacios en blanco,
Estos serían los senos, ¿verdad? Por el cual va circulando la linfa a nivel de la médula del ganglio linfático. Estos espacios se conocen entonces como los senos medulares, Y el aglomerado de células que hay entre los senos medulares, que son estas estructuras, todas estas regiones, ¿verdad? Bien basófilas, que están separando los senos linfoides, los senos medulares, perdón, serían los cordones medulares. Todas estas regiones serían los cordones medulares. Bien, entonces, como el ganglio linfático, su función es el filtro de la linfa llega justamente al ganglio linfático gracias a los vasos linfáticos aferentes que va ingresando al ganglio linfático. Ellos van a ingresar justamente a estos espacios, miren acá que está inmediatamente debajo de las cápsulas. También se denomina senos, o sea que los senos son espacios, ¿verdad? Entonces aquí podemos citar. Entonces el primer seno, el primer espacio por el cual ingresa la linfa al ganglio linfático por los vasos linfáticos aferentes se denomina seno subcapsular, que está inmediatamente debajo de la cápsula. Miren acá, todo este espacio en blanco que está debajo de la cápsula, seno subcapsular. El objetivo es llegar a la médula, entonces este seno subcapsular va adentrándose justamente dentro del parénquima del órgano y van a formarse estos espacios, ¿verdad? Estos senos, miren acá, se va ingresando dentro del órgano, ¿verdad? Dentro del parénquima del órgano. Estos senos, ¿verdad? Que son continuación del seno subcapsular, se denominan senos trabeculares, todo esto es fácil. Y finalmente el tercer seno, ¿verdad? Que se encuentra en la médula serían los senos medulares. Y finalmente ellos salen del ganglio linfático por los vasos linfáticos eferentes, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ¿verdad? En la médula del ganglio linfático, entonces en color amarillo está mostrando los cordones medulares, ¿verdad? Que dijimos que era aglomerado de células del tejido linfoide, que separa estos espacios que están aquí, que son, ¿qué cosa? Los senos medulares. Todos estos son entonces senos medulares. Bien. Entonces, los senos linfáticos son espacios por el cual va circulando la linfa dentro del órgano linfoide, en este caso el ganglio linfático. Llega entonces la linfa por los vasos linfáticos aferentes, ingresan por el seno subcapsular, después atraviesa, va ingresando hasta la médula justamente por los senos trabeculares, miren acá el seno trabecular, y finalmente llegan a estos espacios que son los senos medulares que se encuentran en la médula del ganglio linfático. Y finalmente se vuelve a salir justamente el ganglio linfático por los vasos linfáticos eferentes, ¿ok? Entonces, corteza, médula. Corteza médula, corteza superficial que presentan los nódulos linfoides, corteza profunda, solamente tejido linfoide difuso, médula que va a presentar los cordones medulares y también los senos medulares. Vías vasolinfáticos aferentes, seno subcapsular, senos trabeculares y finalmente los senos medulares y vasos linfáticos eferentes. Así entonces la organización del ganglio linfático, ¿verdad? Aquí de nuevo, vasos linfáticos eferentes, cápsula, por debajo de la cápsula hay los senos subcapsular. Ingresa dentro del parénquima por los senos trabeculares y finalmente llega a los senos medulares dentro de la médula justamente del ganglio linfático. Y vuelve a salir por los vasos linfáticos eferentes. Bien, entonces los senos linfáticos por el cual va circulando la linfa, ¿verdad? Sus paredes están recubiertas por células endoteliales, ¿verdad? Al igual también que otros tipos, los vasos sanguíneos justamente, ¿verdad? Entonces están tapizados también por células endoteliales. Bien, podemos observar también acá que los macrófagos y las células reticulares pueden emitir también prolongaciones hacia la luz del vaso. Por ejemplo, aquí miren acá estas células bien grandecitas, ¿verdad? Que están en la luz, en este caso del seno, ¿verdad? Que corresponderían los macrófagos, por ejemplo, ¿verdad? Otra vez, cápsula, por debajo de la cápsula, seno subcapsular. Bien, entonces, otra vez otra imagen. Seno subcapsular, senos trabeculares y finalmente los senos medulares. Ok. Bien, aquí podemos citar algunos que los vasos linfáticos eferentes, ¿verdad? Y aferentes por el cual va ingresando y por el cual va circulando. Y miren aquí las vénulas de endotelio alto, que la VEA, que significa vénula de endotelio alto, ¿verdad? Que se encuentra en la corteza profunda, por el cual va ingresando la mayor cantidad de linfocitos dentro del ganglio linfático, ¿verdad? La mayor parte entonces de los linfocitos que va ingresando al ganglio linfático ingresan gracias a esta presencia de estas vénulas del endotelio alto.
¿ok? Se encuentra en la corteza profunda. Entonces, en relación a las funciones del ganglio linfático, filtración y fagocitosis, filtra la linfa. Entonces, su función es inmunidad específicamente, eliminar bacterias y partículas extrañas circulantes en la linfa. Entonces, van a generar una respuesta inmunológica, captación y presentación de los linfocitos, y esto a su vez se activa. Entonces, su función finalmente sería una respuesta inmunológica si es que lo encuentra alguna partícula extraña durante la filtración. Muy bien. Y por último tenemos al otro grano linfoide secundario, que es el bazo, que es esta región, entonces la parte abdominal debajo de la cúpula diafragmática, pesa aproximadamente 200 gramos justamente, ¿verdad? Entonces aproximadamente su tamaño sería como un puño cerrado, ¿verdad? Dependiendo entonces la mano de cada uno, cierra su puño, entonces ya se considera, ¿verdad?, como el tamaño de un vaso, ¿ok? Bueno, en relación a la histología, el vaso también va a presentar una cápsula de tejido conectivo, y aquí la organización es en dos zonas importantes, que son la pulpa roja y la pulpa blanca. Aquí no hay corteza ni médula, olvídense ya de eso, ¿verdad? La corteza y médula solamente en el timo y en el ganglio linfático. Aquí la organización entonces, la pulpa roja y la pulpa blanca, ¿ok? Bien, la pulpa roja se denomina así justamente porque aquí va a haber grandes vasos sanguíneos justamente que se consideran los sinusoides esplénicos. Van a estar separados por los cordones esplénicos, ¿okay? Van a estar circulando mucha cantidad de sangre entonces por esta parte de lo que sería la pulpa roja. Bien, y la pulpa blanca van a tener justamente una región de lo que sería el tejido linfoide, linfocitos que van a estar rodeando una arteria central, ¿verdad?, que van a formar entonces la pulpa blanca. Podemos encontrar también tejido linfoide nodular y difuso aquí entonces en la pulpa blanca, ¿ok? Aquí en esta imagen, por arriba sería la cápsula de tejido conectivo, toda esta región es bien vermelha, sería la pulpa roja, y estas estructuras, ¿verdad?, bien ovalado, bien oscuro, bien basófilo, aquí sería la pulpa blanca justamente, ¿verdad? Entonces el diagnóstico ahora no sería el bazo, ¿ok? Bien, en relación a la circulación sanguínea, ingresa justamente, miren acá, en la circulación viene lo que sería la arteria esplénica y la vena esplénica justamente. Dentro del parénquima ellos, la arteria esplénica, ¿verdad?, se ramifican en lo que serían las arterias centrales y finalmente las arterias penicilares, ¿ok? Y finalmente vuelven a salir gracias a las venas trabeculares y a las venas esplénicas. Por ejemplo, acá verán la arteria central, que es entonces rama lo que sería la arteria esplénica, y después tenemos otra ramificación que corresponde a las arterias penicilares. La arteria central vamos a encontrar dentro de lo que sería la pulpa blanca, rodeado justamente por el tejido linfoide, por linfocitos, justamente formando la vaina linfoide periarterial, y la arteria penicilar podemos observarlo dentro de la pulpa roja, ¿ok? Otra vez aquí, la arteria esplénica, ¿verdad? La arteria central, perdón, ¿verdad?, arteria central, y aquí observamos la ramificación de lo que serían las arterias penicilares. Miren acá, toda esta región sería, ¿qué cosa? Pulpa roja. Todo estos espacios serían los sinusoides esplénicos, separados por los cordones esplénicos. Y aquí podemos citar una región bien basófila, ¿verdad?, que está en la parte central, que podemos citar la pulpa blanca, ¿verdad?, donde tenemos la presencia de la rama, lo que es la arteria esplénica, que es la arteria central, aquí, ¿verdad?, todo esto es la arteria central, rodeado justamente por linfocitos formando la vaina linfoide periarterial. Entonces, aquí también podemos observar nódulos linfoides primario y secundario. Entonces forma lo que sería la pulpa blanca, ¿ok? Entonces la pulpa blanca está formada por la vaina linfoide periarterial, que van a rodear, ¿qué cosa? Los vasos arteriales que van a formar, que van a estar abandonando las trabéculas. Bueno, entonces podemos citar acá también a los linfocitos principalmente, ¿verdad?, que son las principales protagonistas del tejido linfoide, macrófagos, células reticulares y las células dendríticas. Aquí en la imagen, ¿verdad?, miren acá, esta zona bien oscura, ¿verdad?, bien basófila, sería entonces la parte de la pulpa blanca, ¿verdad?, el aglomerado de células del sistema inmune, el tejido linfoide. Y aquí podemos citar, ¿verdad?, el vaso sanguíneo, en este caso la arteria central,
que es parte entonces de la pulpa blanca. Entonces siempre tiene que haber un vaso sanguíneo en la arteria central, ¿verdad? Rodeado por ¿quién? Por los linfocitos formando la vaina linfoide periarterial aquí, ¿verdad? Entonces este sería un ejemplo de lo que sería la pulpa blanca. Y aquí está rodeado por ¿quién? Por la pulpa roja, ¿verdad? Estos serían los sinusoides esplénicos separados por los cordones esplénicos. Bien, entonces muestra aquí pulpa blanca, toda esta región entonces aglomerado de tejido linfoide, y aquí podemos observar entonces la arteria central. Bueno, la pulpa roja entonces está formada por los cordones esplénicos, entonces que van a estar formados por fibras y células reticulares, y vamos a observar también todo tipo de células sanguíneas, justamente además de los plasmocitos y los macrófagos. Entonces serían los espacios, o sea que las partes, el aglomerado son las que van a separar entonces los sinusoides entre ellos. En la pulpa roja, los sinusoides son capilares modificados, posee gradiámetro revestidos por células endoteliales. Por ejemplo aquí, ¿verdad? Cápsula de tejido conectivo, pulpa roja, pulpa blanca, ¿ok? De nuevo, cápsula, toda esta región sería ¿qué cosa? Cordones esplénicos, sinusoides, toda esta sería sinusoides esplénicos, estos serían cordones esplénicos. De nuevo, sinusoide esplénico, ¿verdad? Todos estos espacios, y aquí cordones esplénicos, pulpa roja, pulpa roja. Bien, nuevamente, ¿verdad? En este caso la arteria central, la pulpa blanca, donde en la arteriola justamente, ¿verdad? La pulpa blanca, miren acá, vaso sanguíneo dentro de la pulpa aglomerado justamente de células del tejido linfoide aquí, formando entonces la pulpa blanca. Siempre entonces tiene que haber presencia de este vaso sanguíneo aquí, que si se encuentra en la pulpa blanca se denomina arteria central. Y aquí otro vaso sanguíneo, ¿verdad? Pero en este caso la arteria penicilar, que es la arteriola, en este caso la pulpa roja, ¿verdad? A partir de aquí sería el límite entonces la pulpa blanca. Y a partir de aquí por arriba sería entonces la pulpa roja. Y esto sería ya la arteria penicilar, que es parte ya entonces de la pulpa roja en este caso. Y aquí la arteria central, que es parte entonces de lo que sería la pulpa blanca. Y el aglomerado entonces el célula del tejido linfoide forma entonces la pulpa blanca aquí. Acá otra vez, ¿verdad? Una imagen viene acá la cantidad de sangre justamente. Y la fisiología en cuanto justamente a la, o sea que la histofisiología en cuanto a la función del vaso sería dos funciones, una función inmunológica y una función hematopoyética. La función inmunológica sería filtrar, reaccionar frente a los antígenos, ¿verdad? Que puede estar circulando también por la sangre, ¿verdad? Y su función principal es el filtrado de la sangre. Acuérdense entonces que el ganglio linfático era el filtro de quién, de la linfa, mientras el vaso va a ser filtrado de la sangre, justamente. Y la función hematopoyética es eliminar aquellos eritrocitos viejos, justamente, ¿verdad? Que va circulando por la sangre. Entonces va eliminando justamente los eritrocitos viejos también, ¿verdad? Que puede estar circulando por la sangre. Entonces, una de sus funciones importantes justamente a nivel hematopoyético, ¿ok? Entonces, ellos pueden reaccionar también entonces frente al material antigénico que puede estar circulando por la sangre. Esto sería entonces en relación a su función inmunológica. Muy bien, entonces, esto sería en generalidades justamente en relación entonces al sistema linfoide. Espero que sea de ayuda justamente, ¿verdad? Para complementar sus estudios, lo que ustedes ya están sabiendo justamente, ¿verdad? Nos vemos entonces en la próxima sesión justamente para ir viendo más contenido juntos, ¿ok? Buenos estudios y nos vemos en la próxima.